Hola queridos compatriotas, hoy les vengo a mostrar el documental Violencia en los campos por parte de la Unidad Popular, donde veremos diversos episodios donde muere gente a raíz de las violentas tomas de fondos que comenzaron con la reforma agraria, y como veremos a continuación, la reforma agraria empezó antes que asumiera el gobierno de la Unidad Popular, pero quedará en claro en este documental que en el gobierno de la Unidad Popular la toma de los fondos fue mucho más violenta y sistemática, por lo mismo empezó a morir más gente por la violencia marxista ejercida en estas tomas. El 23 de enero de 1969, Gabriel Benavente, exalcalde de Longaví del Partido Radical, administrador del Fondo La Piedad de Longaví, muere de un paro cardíaco a consecuencia de un intento de expropiación del Fondo La Piedad por parte de funcionarios subversivos de la Corra, donde también estaban involucrados en este intento de toma funcionarios subversivos de INDAP, el hijo de Gabriel Benavente, Gabriel Benavente Palma, se vio obligado a utilizar su arma y disparar hacia los subversivos, ya que el gobierno de Fray Montalva no mandó a carabineros de detener este incidente. El 9 de marzo de 1969, se produce un enfrentamiento a balazos entre carabineros y terroristas marxistas que tenían tomado un terreno ilegalmente en Pampa Irigoyen de Puerto Montt, instigados por el diputado subversivo del Partido Socialista Luis Espinoza Villalobos. El enfrentamiento dejó un saldo de 11 civiles muertos, 49 civiles heridos y entre 18 y 21 carabineros heridos. Según algunas fuentes, la mayoría de los 11 civiles que murieron eran personas ajenas al enfrentamiento entre carabineros y pobladores subversivos. El 13 de junio de 1969, Eleazar Manuel San Martín, dirigente campesino, es asesinado en el asentamiento Brilla el Sol de Longaví por integrantes del Grupo Los Rojos, un grupo partidario de la Cora, ya que San Martín pertenecía al Grupo Los Amarillos, opuesto a la reforma agraria. El autor de este crimen se llama Benito Valdés y el resto de los detenidos son José Méndez Campos, Manuel Méndez Campos, Benito Méndez Campos, Luis Sepúlveda y Luis Benavides. Dice Claudio Reyes, espérate, déjame ponerlo en pantalla si no lo veo. Ya que eres de Longaví, ¿demás familiares tuyos se acuerdan del cruel asesinato del dirigente campesino Eleazar Manuel San Martín por estar en contra de la reforma agraria de 1969? Ya, pero el año 69, buen puta. ¿Qué me voy a acordar? Algo seguramente estará en mi retina. Ese caballero creo que era el papá de mi gran amigo Mañungo San Martín, de Manuel San Martín. Un gran valor de Longaví. Claro, creo que así fue, pero yo no lo recuerdo. Estaba cabrón chico. Año 69, bueno, probablemente... 9 años, pues, weón. Iniciado el estallido antisocial marxista en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el 1 de septiembre de 1969 en el Fundo Casaue, que estaba entre Villarrica y Loncoche, producto de un enfrentamiento entre carabineros y campesinos marxistas que estaban realizando una toma, muere el oficial de carabineros Frutuoso Segundo Gómez Ascencio producto de un disparo accidental de otro carabinero cuando marxistas subversivos intentaron derrobarle su arma de servicio a través de un forcejeo. La complicidad directa de la violencia en los campos de parte de Eduardo Frei Montalva y la desprotección de carabineros hacia los propietarios de los fondos con la complicidad pasiva de Frei Montalva llevaron a los habitantes de los fondos a usar sus armas para defenderse.
El 4 de agosto de 1970 un campesino subversivo que intentó agredir a golpes y de violar a la esposa del terrateniente demócrata cristiano Mario Guerrero Ramírez muere cuando el hijo del terrateniente que era miembro del MAPU defiende a su madre del subversivo disparándole en la garganta en el fundo la engorda de Chillán. El 30 de abril de 1970, en el fundo La Piedad de Longaví, se produce un enfrentamiento entre obreros agrícolas al mando de agricultores con elementos subversivos de la Corra que llegaron para expropiar el fundo La Piedad con el respaldo del gobierno de Fray Montalva. En el enfrentamiento muere el subversivo del jefe de la séptima zona de la Corra y militante de la DC. A raíz de este enfrentamiento con resultado de muerte de un jefe subversivo de la Corra, se va preso injustamente el dueño del fundo, es decir, Gabriel Benavente Palma siendo despojado de todos sus bienes injustamente. El 28 de julio de 1969, en el fundo La Piedad muere un obrero subversivo a raíz de un enfrentamiento ocurrido por el segundo intento de expropiación de este fundo. El 30 de noviembre de 1970 en pleno gobierno de la Unidad Popular ocurrió uno de los crímenes más horrorosos y crueles de la historia de Chile. Se trata de la agricultora Antonieta Maechel Banayes, al ser asaltado el fundo La Tregua por terroristas del MIR liderados por el comandante Pepe, fundo de Panguipulli que era de su propiedad. Antonieta es vejada, torturada y violada por los miristas que eran 30 en total. Una vez concretada la violación junto a Antonieta decide quitarse la vida al ver cómo le expropiaban y robaban lo que era de su propiedad, dejando a la vez hijos en total desamparo. Una de ellas, la agricultora Antonieta Maechel, vivía en esta casa. En diciembre de 1970, decenas de extremistas armados la asaltaron sin que nadie acudiera en su auxilio. Después de vejarla y violarla, la encerraron y saquearon la morada. Desde esta ventana, la desesperada mujer miró por última vez lo que era suyo y se quitó la vida mientras el saqueo proseguía. Entre tanto, el ministro de Agricultura, Jacques Scholl, sostenía que había tranquilidad en los campos y prometía que Chile no solo se autoabastecería de alimentos, sino que pasaría a ser gran exportador de ellos. Los campesinos en un comienzo creyeron, cuando él les decía que la tierra sería de los que la trabajaban. El 2 de marzo de 1971, el terrorista del MIR Jorge Fernández Moreno muere al estallarle una dinamita que llevaba al interior de su ropa para hacer un atentado terrorista en la toma del fundo Nahuel Tue de Cautín. Al interior del fundo Nahuel Tue estaba instalada una escuela de guerrillas marxistas. El 19 de abril de 1971, el militante del Partido Nacional Rolando Matus Castillo va a ayudar a los agricultores de la Hijuela Carén en Pucón, debido a que los agricultores de la Hijuela Carén estaban enfrentándose a tiros con terroristas del movimiento campesino revolucionario que estaban intentando tomarse la Hijuela Carén. El grupo subversivo estaba compuesto por los indígenas Ernestina Curipe, Segundo Curipe, Herminda Catripán, Clorinda Curipe y Salvador Villa. Cuando Rolando Matus llega al fundo es emboscado y asesinado a mansalva de un disparo por Juan II Curipe Catripán. Matus lo matan al interior de Pucón y por ir a ayudar al propietario de un predio chico que se lo habían tomado un grupo de extremistas con otros grupos de indígenas ahí, en fin. Y cuando van caminando hacia la casa patronal para ver si estaba este hombre para apoyarlo ahí, desde unos matorrales de Quila, de ahí le disparan. Es decir, fue una emboscada, pero una emboscada hecha para matar nomás.
le disparan y lo matan. Entonces, este era un muchacho joven, muy deportivo, presidente de los clubes deportivos, en fin, era un nacionalista muy, muy cabal. Y entonces lo hicimos inspiración de los comandos Rolando Matus que creó el partido. Eran los únicos que nos estábamos quedando sin comando. Los socialistas tenían Elmo Catalán, los comunistas hacía tiempo que tenían a la, ¿cómo se llamaba? La Ramona Parra. Los demócratas cristianos crearon otros comandos, que no recuerdo bien en este momento el nombre. Y todos tenían sus grupos así de callejeros, y el MIR, que estaba mucho más organizado que todos. Así que tuvimos que crear los comandos Rolando Matus y enseñarles a defenderse para empezar. El 20 de abril de 1971, la agricultora Domitila Palma muere a consecuencia de un paro cardíaco aterrorizada al escuchar ráfagas de metralletas en la toma del Fundo Brasil Sur por parte de un comando terrorista del MIR compuesto por 40 mapuches. Domitila se encontraba sola en el fundo cuando ocurrió este asalto terrorista. Domitila era la tía del propietario del fundo Alfredo Palma. El 30 de abril de 1971, el agricultor, exdiputado del Partido Conservador y actual militante del Partido Nacional, Jorge Barahona Puelma, fallece a consecuencia de un infarto al ser desalojado violentamente de su propiedad Fundo Nilahue de Colchagua, por funcionarios de la Cora. Previo a este hecho llegaron asaltantes políticos al fundo haciendo un allanamiento en busca de armas con la complicidad del diputado Joel Marambio y del intendente Juan Corelia, ambos socialistas. Sus hijos fueron detenidos ilegalmente, secuestraron a unos de sus empleados. El fundo no tenía armas como pensaron. El 20 de mayo de 1971, en el segundo intento de toma en el Fundo Brasil Sur, muere el obrero agrícola del MIR Juan Huitipán cuando 50 terroristas del MIR, muchos de ellos armados, dispararon hacia las casas de los inquilinos y de los obreros del fundo. Respecto a la muerte de Juan Huitipán es confusa, pues se dice que murió a bala a consecuencia de un enfrentamiento entre sus supuestos compañeros del MIR con los propietarios del fundo. También se dice que sus compañeros del MIR, cuando dispararon hacia las casas de los obreros y inquilinos, le llegó unas balas a Juan Huitipán dándole muerte. El 31 de julio de 1971, el enólogo Gilberto González Gómez, hijo del propietario de Viña Santa Blanca de Rancagua, es asesinado a balazos por terroristas del MIR que estaban realizando un allanamiento en busca de armas en la viña donde Gilberto vivía. No se encontró armamento. El autor intelectual de la operación fue Domingo Villalobos. El 10 de agosto fueron detenidos Óscar Guillermo Molina Vargas, Renato Pérez Farías, dentista y candidato a regidor por el Partido Radical, fundador del Instituto Chileno-Cubano de Rancagua, Martín Ansoleaga del Partido Socialista, Pedro Sepúlveda Reyes. El 16 de septiembre de 1971, Blanca Vergara Villalobos, modesta propietaria de un terreno en Renca, se suicida al ser tomado su terreno a la fuerza por terroristas del Partido Comunista. Muy probablemente Blanca Vergara fue violada por los terroristas para tomar esa drástica decisión. El 19 de octubre de 1971 es asesinado por terroristas del Partido Socialista el capataz Domingo Soto, del predio El Cardal de Nancagua, cuando trataba de atravesar la barrera de ocupantes para dirigirse a su casa. El 27 de octubre de 1971, producto de enfrentamientos por la violencia marxista en cuanto a tomas y corridas de cerco en la provincia de Cautín, mueren 4 personas y 19 personas quedan heridas. El 2 de noviembre de 1971, el mediero Enrique Hernández Jerez de la Hijuela 2 del Fundo Santa Teresa de Mallarauco en Melipilla, es asesinado por terroristas del MIR.
En fecha desconocida, pero en 1971, Teresa Huelo Martínez, enóloga, es asesinada cerca de La Unión en la provincia de Osorno por terroristas de la BOP, supuesto grupo terrorista desarticulado por el gobierno de la Unidad Popular. El 15 de noviembre de 1971, los hermanos Francisco Cheuquelén Melín y Ramón II Cheuquelén, miembros del movimiento Netuaín Matu, mueren a bala en la toma del Fundo Wilio en Cautín a consecuencia de un enfrentamiento con el propietario del fundo Gustavo Navarrete Suárez, militante del Partido Nacional, quien actuó utilizando su derecho de legítima defensa de su propiedad privada, disparos respondidos por terroristas del Movimiento Campesino Revolucionario, MCR. Si bien los hermanos Cheuquelén no andaban armados, la responsabilidad de sus muertes es de sus compañeros armados del MCR. La desprotección del gobierno de la Unidad Popular, al igual como el gobierno de Fray Montalva, no protegió las propiedades de los agricultores. Peor aún, Salvador Allende le prohibió a los carabineros defender los fundos de ser tomados, cuando el 26 de noviembre de 1970 en una toma violenta en un fundo de la comuna de Barrancas un obrero agrícola subversivo sale herido y después muere. A consecuencia de ello los agricultores se tuvieron que defender con sus armas. El 23 de octubre de 1971 se produce un enfrentamiento en el Fundo Chesque donde muere un subversivo y queda herido un habitante. El 13 de marzo de 1972, la agricultora Elsa Moreno Cuevas fue impedida de ingresar a su fundo por terroristas del MCR, a ser atacada por los terroristas del MCR, procedió a usar su pistola para responder los ataques de los subversivos, a verse agredida y con peligro de ser violada. En el enfrentamiento muere un subversivo. El 10 de junio de 1972, el agricultor Miguel de la Hoz dispara contra un subversivo de la Corra que estaba tratando de tomarse su fundo con terroristas del MCR. El 24 de agosto de 1972 mueren 3 obreros subversivos en enfrentamiento entre agricultores y obreros subversivos. El 18 de enero de 1972, Francisco Palominos Nalué es asesinado por terroristas de la Unidad Popular, en el asentamiento San Miguel de Huilque, de Santa Cruz. En el mismo incidente quedan heridos graves Vicente Pérez Palominos y Luis Pávez Pulgar. No, nosotros nos defendimos a la muerte, pero así todos nos pasaron por encima. Le dieron exactamente 2 horas para que dejara su casa. Que su casa era además su fuente de ingreso, porque era su campo. Agarraron todo lo que había dentro de las casas y lo tiraron al camino público. ¿Cómo se siente uno cuando le pasa algo así? Porque es la intimidad, me imagino. Con ganas de matarlos a todos, se siente uno. Porque es totalmente... Te sacan de tus casillas totalmente. ¿Qué hace uno en 2 horas? Entre medio, tomar los niños, sacar la ropa, que la niña más chica tiene 6 años, 7 años, cómo los vestimos, es una tragedia. Es una tragedia y es una violación flagrante a los derechos humanos. Nos pudimos llevar algunas cosas en la maleta, nos obligaron a abrir las maletas y comenzaron a trajinar qué es lo que nos llevábamos. Incluso te puedo contar que había un obrero que era muy especial y él protestó porque él consideraba que era una vejación lo que nos estaban haciendo, y me acuerdo que él dijo: ¿y qué trajinan tanto ahí si todo lo que se llevan, todo lo que hay dentro de esas maletas es de ellos? El hombre al otro día lo mataron. Amaneció en el campo con un clavo de 4 pulgadas y con un letrero clavado diciendo por apatronado.
Cuando mi abuelo le fueron a tomar el campo, lo acusaron de tener armas en el campo, lo trajeron a Santiago y lo metieron preso y lo sometieron, según me contó él, a premios ilegítimos. ¿Ya? En el fondo, tortura. Lo soltaron al otro día y a sus hijos más chicos y su señora los estaban embarcando en un barco de carga para irse a Venezuela, al exilio, con una mano por delante y una mano por detrás. En el caso de mi familia, la UP marcó, fue una especie de diáspora la que se produjo, porque se fue mi abuelo con sus hijos más chicos, se fue a Venezuela. Mi padre y los hijos mayores quedaron acá. Entonces la familia se separó. Nos fuimos con $200 sin saber si algún día íbamos a poder regresar a Chile y dejando a todas nuestras amistades, a mis amigos, a mis amigas, a mi gente querida, a la tierra. Eso también La tierra, todo. es muy duro. Yo en el invierno del 73 tenía 150 vacas en ordeña. Y me comenzaron a forzar, no me vendían forraje en ningún campo. Y en ese invierno a mí, de las 150 vacas se me murieron 70 de hambre. Las dos primeras que se me murieron duraron como una semana o más en el suelo. Ya después de inanición y qué sé yo, se morían. Así que ya después la que caía al suelo, yo iba con escopeta y le daba un tiro de gracia. Y fueron 70 vacas que tuve que matar en ese momento. Y ahí me quedó algo, es como decirle, como yo era muy buen cazador, me encantaba cazar. Y después de tener que matar mis vacas, no casé nunca más. El 19 de enero de 1972, Raúl Quezada Moreno, agricultor y administrador del Fundo La Rinconada de Teno, es asesinado a palos y a fierrazos por terroristas del MCR que se tomaron violentamente el fundo que él administraba. La violencia arreciaba. El modesto agricultor Raúl Quezada Moreno fue brutalmente asesinado a palos por elementos marxistas al defender su reserva de la usurpación. Una viuda y 8 hijos lo lloraron. El 30 de marzo de 1972, Manuel Escobar González, agricultor y propietario del Fundo Santa Elena de Pudahuel, muere de un infarto cardíaco al ser desalojado violentamente de su propiedad por terroristas del Partido Socialista. El 31 de marzo de 1972, Raúl Vázquez Bequer, agricultor y propietario de 120 hectáreas en Río Bueno, es asesinado siendo encerrado en su closet y quemado vivo por terroristas marxistas enviados por la Corra que querían adueñarse de sus hectáreas. Su hijo en la actualidad comenta que en este crimen participó el comandante Pepe y el diputado comunista Guillermo Teillier. El 2 de abril de 1972, Nivaldo Soto Alarcón, ex mayordomo del Fundo La Patagua de Cauquenes, se suicida al saber que el terreno que había sido entregado para los trabajadores por parte de los dueños del fundo había sido expropiado violentamente por el Estado. El 16 de marzo de 1973,
Sergio Óscar Vergara y Germán Enrique González Menares, 16 de marzo de 1973, jóvenes de 17 y 16 años, miembros de la Juventud de la Democracia Cristiana, son asesinados a balazos y a mansalva por terroristas marxistas del campamento Carlos Cortés, mientras montaban guardia en una carpa instalada en la parcela N64 de la comuna La Reina, que estaba amenazada de ser tomada violentamente. Fueron detenidos Sergio Oftetad Peterson, Sergio Pérez Valladares, Samuel Antonio Peña y Lillo, Romero y Patricio Méndez Fernández, entre ellos 2 funcionarios de la Cormu. El gobierno de la Unidad Popular blanquear a los asesinos, hizo que diversos periódicos de extrema izquierda tergiversaran el hecho ocurrido, culparon a la derecha chilena diciendo que supuestamente grupos armados de derecha fueron a disparar hacia las casas del campamento Carlos Cortés ubicado en la parcela N63, donde supuestamente se había producido un enfrentamiento donde a estos 2 jóvenes DC les llegó balas accidentalmente de sus mismos compañeros, siendo que nunca hubo enfrentamiento y ocurrió todo en la parcela N64. Hasta el final de sus días el gobierno intentó culpar a la oposición. El armamentismo de izquierda cobraba nuevas víctimas. A comienzos de 1973 fueron acribillados 2 miembros de la Juventud Demócrata Cristiana de La Reina que custodiaban una propiedad amenazada de ocupación ilegal. Los asesinos obtuvieron la inmediata protección del intendente de Santiago, Jaime Faibovich. En un intento de saqueo de una distribuidora de alimentos, 5 carabineros resultaron heridos por extremistas armados. La escasez de repuestos llevó a que la mitad de la dotación de vehículos de locomoción colectiva de la capital quedaran detenidos. Bajo la dictadura de las juntas de abastecimientos y precios organizadas por el gobierno, se llegó a un virtual racionamiento y a un control progresivo de la población nasa de hambre. El mercado negro, que nutría los bolsillos de los comisarios comunistas y socialistas, florecía como nunca. Había que hacer colas para comprar artículos esenciales y comestibles. El 30 de mayo de 1973, terroristas marxistas hacen detonar un artefacto explosivo en el cajón del Maipo, destruyendo la torre repetidora del Canal 7 de televisión. Muere una persona a consecuencia de este atentado terrorista. El diario de extrema izquierda Las Noticias de Última Hora le atribuye el atentado a una persona que salió herida por ese atentado y también a la persona que la acompañaba le atribuye el atentado, es decir, a Alberto Antonio Noaiza, víctima del terrorismo marxista. Lo peor, es que le echaron la culpa injustamente al coronel del ejército en retiro Alberto Lave, de haber supuestamente contratado al comando terrorista que destruyó la torre del Canal 7, pues esto carece de todo sentido. Un miembro del ejército jamás haría algo así, mucho menos si es un atentado terrorista sin sentido como este. Considerar que la fecha de este atentado fue cuando el país estaba concentrado al igual que todos los canales de televisión de la gran marcha de los mineros del teniente contra Salvador Allende. Este atentado terrorista sin duda alguna lo realizaron los marxistas para desviar la atención del país, que estaba focalizada en los mineros contra la Unidad Popular. El 27 de julio de 1973, Jorge Mena Durán, agricultor y dueño de un fundo en Osorno, es asesinado a palos y a fierrazos por terroristas del Partido Socialista que se estaban tomando violentamente su fundo. Una hermana de él dijo que Jorge no era de la democracia cristiana, era de derecha. El 28 de julio de 1973, Juan Luis Urrutia Prieto, agricultor y dueño de un fundo en Bulnes, exdiputado del Partido Liberal, muere de un infarto cardíaco al ser tomado violentamente su fundo por terroristas del MIR. El 6 de agosto de 1973, es volado un gaseoducto en Curicó por un comando terrorista marxista que hace detonar un artefacto explosivo. Entre los terroristas estaba el mirista José Sabino Salazar Romero apodado el Comandante Sabino.
Algunas fuentes dicen que estaba involucrada una persona de apellido Blamey que militaba en el MATU, también de un tal Dr. Contreras. El atentado terrorista deja 9 heridos con quemaduras y los campesinos José Toribio Núñez Fuentes y Celsa Fuentes Aliste mueren a consecuencia de las quemaduras. Intentan culpar a Patria y Libertad. Los terroristas se van a Holanda. La voladura de un gaseoducto en Curicó, con 2 muertos y una decena de heridos. El 27 de agosto de 1973, el obrero agrícola Daniel Briones muere a consecuencia de un enfrentamiento que se produce por la retoma del Fundo San Mauricio de San Fernando. El diario de extrema izquierda Las Noticias de Última Hora tergiversa el hecho y dice que supuestamente agricultores querían tomarse una reserva indígena, siendo que era una retoma para recuperar un fundo que fue tomado por terroristas marxistas. Por lo tanto, Juan Marina Sánchez pertenecía al bando de subversivos que tenían ilegalmente tomado el fundo y Daniel Briones parte del equipo que quería retomar el fundo. El 5 de septiembre de 1973, José Miguel Sepúlveda Santelices, agricultor, es asesinado en Curicó al ser asaltado por desconocidos en la calle Freire con O'Higgins. Por la calidad de agricultor y dueño de fondo de seguro, José Miguel fue seguido desde la salida de su predio, aprovechando que era temprano y no había mucha gente en la calle y no estaba acompañado de nadie. Terroristas marxistas aprovecharon de matarlo por su calidad de agricultor y por considerarlo un monio explotador, y el asalto sirve muy bien para hacerlo pasar por delito común. Considerar la violencia callejera previa al 11. El 11 de septiembre de 1973 a las 3 de la mañana, es decir horas antes del pronunciamiento militar, es encontrado muerto en el Fundo El Peñón de San Bernardo el sargento de carabineros Anselmo Aguayo Bustos. Se determinó posteriormente que fue asesinado a pedradas por terroristas marxistas quienes posterior a ello le arrebataron su arma de servicio y su sable. Fue asesinado a las 10 de septiembre de 1973 las 12:15 horas. El diario comunista El Siglo trató de adjudicarle el crimen a la derecha, ya que un campamento de camioneros se encontraba en el fundo donde se encontró muerto y tirado. Ese es todo el documental, queridos compatriotas. Si bien no se cuentan todos los heridos en los campos por parte de la Unidad Popular que se conocen, y obviamente nos deben faltar muchos casos de gente que fue asesinada cruelmente por el terrorismo marxista en los campos durante las tomas ilegales y tomas por parte del gobierno, es decir de la CORA y otros organismos estatales. En este documental logramos ver que tanto en las tomas ilegales como las tomas ordenadas por el gobierno había violencia marxista, entonces se deja al descubierto que este tipo de políticas nunca se deben aplicar.